Ayer estaba visitando a su mamá en Montería, que es la ciudad donde nació nuestro querido Elim, una de las ciudades hermosas de nuestra costa atlántica. Su mamita fue una sobreviviente del COVID. Dios hizo un milagro. Pues el IMSSito tenía el privilegio de entrar allá a cuidados intensivos en la clínica donde ella estaba. Su mamá fue levantada, es una mujer tremenda de Dios. Pero lo que más nos impresionó es que cuando ya estaba en pie le dijo a Elimcito, su hijo, y no piense que fue por usted, fue el Señor el que me levantó. Eso se lo dejó muy claro, ¿no? A Elimcito, y él no lo contó. Entonces, Elimcito, es un privilegio tenerte como amigo, como hermano, como compañero de batalla y obviamente como nuestro médico de confianza que va más allá de la medicina y nos enriqueces siempre con tus aportes. Bienvenido, Elimcito, a esta celebración de 2 años para escuchar cardiología espiritual. Bueno, buenos días a todos, mis queridos hermanos. Como decía Miguel, es una bendición, es un privilegio compartir con todos, cada uno de ustedes que son tan valiosos, tan importantes, tan amados por el Señor y que también nos ha concedido el amarnos entre nosotros de una manera especial. Hoy tan solo yo digo que es un abreboca, porque hoy me toca viajar otra vez y entonces voy a hacer una especie de introducción y voy a enfocarme. Yo le voy a pedir a Walter, hoy voy a comenzar hablando vamos a hablar de cardiología espiritual, pero cuando hablamos de cardiología tenemos que hablar de la vida, ¿sí? Porque la cardiología, bueno, todas las ramas de la medicina tienen que ver con la vida, pero si hay un órgano que preside la vida, es el corazón. Luego sigue el sistema nervioso central, que es muy importante en el tema de la mente. Pero ya Moisés había hablado en Levítico que la vida de la carne está en la sangre y esa sangre es movida por el corazón. El fluir de la sangre es por el corazón, por esa bomba que trabaja toda la vida hasta que se pensiona, y cuando se pensiona, hasta ahí llegamos esa vida biológica. Entonces es importante estar hablando de la vida en general, y hoy vamos a enfocarnos solamente en eso, un poco en eso, y esto yo creo que nos va a dar a todos elementos, y creo que nos está pasando cuando estamos escuchando lo que Dios nos da a través de cada uno de ustedes, que estamos tomando elementos que van a enriquecer también nuestra visión, nuestra perspectiva, nuestro conocimiento, y eso es lo que hacemos. Entonces yo le pido el favor a Walter dos cositas. Uno, que nos introduzca en oración, entregando esta charla, y dos, que inmediatamente comience una lectura de Proverbios capítulo 4 en versión PDT, Bueno, Perfecto. entonces mientras Walter busca la Biblia en PDT, Listo, Elimcito. la deja allí listica ahorita, va a orar y ya yo voy a luego a comenzar, y pido entrada para mostrar una sola diapositiva que quiero mostrar. Claro que sí, Elimcito. Entonces oramos. Padre, gracias por el privilegio de estar juntos estos 2 años para amarnos, llorar juntos, reír juntos, compartir juntos, guardar nuestra espalda, potencializarnos a través del don, talento, habilidades, destrezas, recursos de cada uno de tus hijos, mis Que hermanos, leyera la Biblia. amigos y compañeros en el Señor.
Guía, Espíritu de Dios, lo que tu hijo Elín nos va a compartir para enriquecernos y poder compartir esto con otros, además de aplicarlo a nuestra propia vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Qué Amén. texto, qué texto quieres que lea de Proverbios 4, Elincito? Vamos a leer todo el capítulo. Capítulo. Perfecto. Hijos míos, escuchen las enseñanzas de su papá. Presten atención para que adquieran inteligencia, porque lo que yo les enseño es bueno e importante. Así que nunca olviden mis enseñanzas. Yo también fui joven, era el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. Mi papá me enseñaba y me decía, recuerda lo que te digo, obedece mis mandamientos y vivirás. Consigue sabiduría y entendimiento. No olvides mis palabras y sigue siempre mis enseñanzas. No te alejes de la sabiduría, pues ella te protegerá. Ama la sabiduría y ella cuidará de ti. El primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Haz que ella sea lo más importante y te dará honor. Ella adornará tu cabeza con una corona hermosa y la rodeará con una diadema gloriosa. Hijo, escúchame, haz lo que te digo y tendrás larga vida. Te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Sigue ese camino y tus pies no caerán en ninguna trampa. Aun cuando corras, no caerás. Recuerda siempre estas lecciones y no las olvides nunca, porque ellas son tu vida. No sigas el camino de los perversos, ni trates de ser como ellos. Aléjate del mal, no te acerques a él. Pasa de largo y no te detengas. Los perversos no descansan hasta hacer el mal y no pueden dormir hasta que no le hacen daño a alguien. Su comida es la maldad y su bebida la violencia. El camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más hasta que se hace de día. En cambio, el camino de los perversos es como las tinieblas, no saben con qué tropiezan. Hijo mío, presta atención a lo que te digo y escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista, tenlas siempre presente. Ellas dan vida a los que las escuchan. Son como la salud para el cuerpo. Ante todo, cuida tus pensamientos porque ellos controlan tu vida. No permitas que salgan falsedades de tu boca, ni que tus labios digan mentiras. Mira siempre hacia adelante. Fija tu mirada en lo que está frente a ti. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado. Aparta tu pie de la maldad. Amén, tremendo, ¿no? Muy bonita esa versión. Me inspiró mucho esa en PDT. Pero el propósito de en esta mañana no es hacer una enseñanza expositiva como nos los está enseñando Fernandito. Vamos a hablar de una manera más temática, pero de una manera tal que la palabra nos inspira. Cuando comenzamos a hablar de cardiología espiritual y hablar de cómo cuidar tu corazón, no se puede cuidar el corazón si no se valora
si no se valora la vida, su procedencia, qué es la vida, de dónde viene, ¿sí? Nosotros podríamos escuchar lo que es la vida para cada quien con una expresión como de la parte por el todo, que es lo que llamamos sinécdoque, que cuando alguien dice esta palabra, esto sí es vida, y lo puede decir, esto sí es vida, cuando de pronto se está comiendo un banquete delicioso, o lo puede decir de pronto cuando está contemplando un paisaje precioso, o cuando se está deleitando eh, emocionalmente, o también lo puede decir cuando está alabando al Señor. Y entonces de pronto dice, más vale la misericordia que la vida. Y podemos ver en esas tres expresiones qué es la vida por el placer, o la vida por la emoción, o la vida por el espíritu. Y allí vemos tres. Yo no sé, voy a ver si alcanzo a mostrarles una diapositiva para ver estas tres vidas. Voy a ver cómo aquí te solicito compartir pantalla para mostrar esta diapositiva aquí. Ya, lo puedes hacer. Y Perfecto. cómo creo que es esta. Ya estamos viendo, sí, Elmcito. Eso. Entonces yo digo, hay tres tipos de vida. Y hablo de la vida Zoe, de la vida Psique y de la vida Bios. Porque eso también nos ayuda a entender lo que hemos hablado en días anteriores de espíritu, alma y cuerpo. Y esta vida, el cuerpo es expresada por la vida bios, es la palabra. La busqué en toda la Biblia y en griego no aparece bios, sino que lo tenemos por inferencia, por deducción. La psique sí aparece en un porcentaje mayor, cerca de una centena de veces, mientras que la vida Zoe en la Biblia aparece más de 100 veces, y eso nos habla de la importancia que le da el Espíritu Santo, de que la vida Zoe es la vida más importante. Y hablamos del corazón físico y hablamos del corazón espiritual. Entonces, en la vida bios, hablamos del corazón físico, que es el cardias, cardias, de ahí viene la palabra cardiología, y va a ser responsable de que esa vida bio se sostenga en el ser humano, en los animales también. En las células hay un sistema circulatorio también que es responsable de la vida celular. En la vida psique, ¿sí? La vida psique es la vida del alma, ¿sí? Que tiene que ver con los sueños, con los planes, con las emociones, con la satisfacción humana. Y la vida Zoe es la vida del espíritu, la vida trascendente. Y ahí vamos a hablar de la cardiología espiritual. Por eso quería colocar esto para ver de qué estamos hablando. La vida Zoe es eterna, solamente es por Dios, a través de Dios, y Dios es la vida y es quien la da. Dios no tiene principio ni tiene fin, y eso es lo que es la definición de vida eterna, ¿sí? En el lenguaje espiritual y a través de la Biblia, nosotros decimos, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y al Hijo a quien has enviado. Que ese conocer, que se relacionen, ese conocer allí es intimar, conocer, relacionarse con el Padre, con el único Dios verdadero y el Hijo a quien Él ha enviado. Pero vemos la vida así que no es eterna, sino que es infinita. Y vemos la diferencia entre eterna e infinito, infinita, porque lo eterno no tiene principio ni fin.
Pero lo infinito tiene principio, pero no tiene fin. Esa es la diferencia entre eterno e infinito. Solo eterno es Dios, y cuando nosotros tenemos la vida eterna, ¿sí? La que recibimos, la recibimos de parte de Dios desde el momento en que recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, por eso tenemos vida eterna, pero no porque existe en nosotros mismos, sino porque es Dios quien la da. Y entonces, en ese momento, nosotros, ¿verdad? Somos, como se dice, almas infinitas, creadas por Dios. Nuestras almas fueron creadas por Dios, ¿sí? En estos cuerpos. Para que sepan, yo comparto, no que somos partidos como independientes, sino que todos, nuestro ser, vida, Zoe, Psique y vida bios, están integradas como un solo, como un todo, pero podemos distinguir su procedencia y su destino. Entonces podemos ver que la vida bios tiene un final. Por eso vemos en esta diapositiva que es temporal, temporal. Un día el Señor nos formó en el vientre de nuestra madre, nos entretejió, ¿verdad? Ese corazón comenzó a latir hacia el final de la 6ª semana de vida gestacional, y un día el corazón deja de latir, ¿verdad? Pero el alma, con el espíritu que Dios ha infundido en nosotros, continúa y espera la redención de nuestros cuerpos, porque también seremos resucitados, y entonces este proceso se completa. Pero para tener, aquí podemos ver lo que es prioritario, lo que es fundamental, y lo fundamental es esa vida Zoe, que Dios sopló en ese hombre en Génesis 2:7, y ese Neshama o Neshama en hebreos fue el aliento de vida, el mismo espíritu, no como un viento, solamente como un viento, sino como la misma vida soplando a través de Dios, a través, dice, de la nariz de Adán, para que éste viniera a ser desde entonces un ser viviente. Fue la vida que sopló Dios en el primer hombre, la vida Zoe. Pero sabemos que el hombre pecó y se perdió, se interrumpió la vida Zoe, y de manera decretada también esa vida bios adquirió una temporalidad. Sabemos que los primeros hombres vivieron cerca del milenio, ¿cierto? Y luego en Génesis capítulo 6, Dios decretó que ya sus años no serían esos. Igual esos 1000 era de un hombre caído, de un hombre pecador. Sí, o sea, con pecado eran ya cerca de 1000 años. Y luego cuando esa maldad creció, el Señor decidió en su corazón, le dolió, y dijo, ya no serán sus años estos tantos cerca del milenio, sino que serán 120, ¿sí? Y en la genética humana, entonces Dios estableció una apoptosis. Apoptosis. Y esa apoptosis es lo que se llama muerte celular programada. Eso es apoptosis. Muerte celular programada, que determina en los genes de cada especie cuánto va a vivir. Cuánto va a vivir cada quien. Pero vuelvo a la vida trascendente. Esa vida trascendente de manera afectiva, de una manera tan cercana, en la lectura que
comenzó Walter haciendo, vemos a un padre hablándole a un hijo. Vemos a David hablándole a Salomón. Dice, Salomón dice que fue su padre el que le dio amor por la vida y amor por la sabiduría. Y le dice, allí es donde está la largura, y no solamente la largura, la longitud, la cantidad de años, sino la calidad de años, que tengas vida y vida abundante. Esa vida abundante nace en pedir sabiduría. Yo cuando pensé en tantas cosas de cómo cuidar tu corazón, de lo que sigue después, en los capítulos siguientes que he estado trabajando, dije, este es el principio. Este es el principio. Este pasaje en Proverbios 4 nos habla en una perspectiva eterna, en una perspectiva de la abundancia, también de la vida psique, que también se traduce en largos días de la vida píos, en que Salomón tuviera larga vida, con calidad de vida y con vida eterna. Y eso tenía que recibirlo del Padre eterno. El Padre terrenal que era David estaba tipificando al Padre eterno, al Padre eterno. David, y se entremezclan porque esa palabra que nace de David es de palabra de Padre, es la palabra del mismo Dios, del Espíritu que está inspirando a David para que Salomón la reciba. Entonces, David le está diciendo a Salomón, atesora estas palabras, porque es importante que tú pidas sabiduría. Y cuando vamos a hablar en adelante del cuidado del corazón, porque de él mana la vida, de él brota la vida, como lo dice Proverbios 4:23, es esa vida, vemos estas tres vidas aquí representadas. Habla del corazón físico, pero habla del corazón zoé, del corazón espiritual. Y si no se pide sabiduría, porque vamos a recibir consejos puntuales, consejos prácticos para esta vida que tenemos aquí en la tierra, donde tenemos los pies en la tierra. Lo primero que tenemos que pedir para tener un buen cuidado del corazón y tener larga vida es sabiduría. Porque la sabiduría es lo que va a determinar, va a hacer que en cada una de las etapas de nuestra vida, como personas, como padres, como esposos, como pastores, como trabajadores, tomemos las decisiones apropiadas. Y lo que yo he visto más de una vez es que las malas decisiones, acá se me está, perdonen un segundito porque se me está acabando la batería. Uy, si se va a apagar, qué pena. ¡Qué maestro! Gloria a Dios, nos gozamos, Fabito. Waltercito, mientras regresa el incito, ¿cómo qué diferencia habría entre vida eterna y vida infinita? La que tú acabas de escuchar, Héctor, que la vida eterna, como vimos en los nombres de Dios, que es el Olam, que significa el eterno y sempiterno, que no tiene principio ni fin. Y nos explicaba el incito que infinito es nosotros que sí tuvimos principio, pero que en Cristo Jesús no tendremos fin porque compartiremos eternamente con el Señor. Ah, ok, gracias. No escuché eso. Gracias. Con gusto, Héctor.
Precisamente anoche teníamos una conversación con mi hijo y con mi esposa. Y estábamos hablando sobre este tema, y sobre la parte infinita y eterna. Una conversación bien interesante, ¿no? Y hay que entender, por ejemplo, que esta palabra infinito es un límite numérico que el mismo ser humano inventó. Recuerden que la palabra infinito es como un 8, el número infinito es un número 8 acostado, como un número 8 acostado. Pero el asunto con infinito es qué tan lejos está o está muy cerca. O sea, si está muy lejos o muy cerca, o muy alto o muy bajo. No hay un término real para definir infinito, pero sí se sabe que debe tener un fin en algún punto. O sea, que en algún punto finaliza, ¿no? Entonces, ese como un término numérico que el mismo hombre colocó en el término de la historia. En cambio, en los asuntos de Dios, que es 100% espiritual, acuérdense que el Señor Jesús dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Cuando hablamos del cielo, estamos hablando de eternidad. Cuando hablamos de tierra, estamos hablando de infinito. Entonces, esas dos diferencias son espectaculares, son hermosas, ¿no? Para que nosotros la tengamos en cuenta siempre. Ese soy o ese soe es algo que funciona en nosotros. Acuérdense que el apóstol Pablo dijo, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, soe, alma, psique y cuerpo, bios. Entonces, las tres funcionan ahí, ¿no? Entonces, el espíritu eterno, el alma infinita y el cuerpo temporal. Es algo que nosotros debemos como tratar de aprenderlo y manejarlo. Eso es una explicación muchísimo más profunda y gracias a Dios por el incito que ha estado haciendo una exposición espectacular sobre los tres temas. Bueno, qué pena Gracias que por tu aquí aporte. No me te preocupes, lo incito adelante. pude conectar. Entonces, apenas en este prólogo, quiero señalar, número uno, que debemos, el conocimiento, el valor de la vida, la da Dios mismo, es el que nos hace entender aún. Al día de hoy, yo les digo, personalmente, lo que entiendo de la grandeza de la vida es poco. Es porque hablar de la grandeza de la vida es hablar de Dios mismo. Dios es la vida. Cuando Dios no está, no hay vida, por eso. Pero Dios está siempre, pero digo cuando Dios no está, para quien no lo tiene. Por eso es impresionante que ni depende del sol, ni depende de la luna, ni depende del agua, ni de los elementos físicos. Dios, aún prescindiendo de ellos, dice, da vida. Sí. Y lo vemos tanto en la creación como en Apocalipsis, cuando dice que Él alumbra aún. Sí. Alumbraba sin el sol y sin las estrellas. Él lo alumbra todo. Él lo alumbra todo. Entonces, cuando esa verdad tan rotunda, tan grande y tan inmensa llega a nuestras vidas, nosotros decimos, por eso Pedro lo entiende y dice, ¿y a dónde más podemos ir? ¿A dónde más si solo tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, en esta primera parte, yo creo que desapareció lo de la diapositiva, ¿cierto? No, ahí la estamos Ahí está, viendo. pues. Ahí está bien. Ahí está bien, o sea que puedo pasar, porque voy a Sí. saltar en la conclusión que saqué de esta, al final del capítulo. Vamos a ir tomando esos elementos, porque el primero es Dios mismo, como Padre, como dador de vida. El segundo es, para ese cuidado del corazón, pedir la sabiduría. Escuchar la voz del Padre eterno. Escuchar la voz del Padre eterno, que estaba tipificada aquí por David, padre de Salomón, que es el proverbista que nos está hablando aquí, de la importancia
de adquirir esa sabiduría. Y lo que estaba diciendo cuando me desconecté es que en el consultorio, cuando yo veo que el corazón ha parado y muchos han tenido la oportunidad de volver, y si están en el consultorio fue porque se salvaron. Y les pregunto, ¿qué estaba sucediendo en sus vidas cuando tuvieron ese infarto que paró sus corazones, que quiso parar sus corazones? Dice, en esa época, dicho en otras palabras, estaba tomando malas decisiones. En esa época me estaba divorciando, en esa época se me estaba rompiendo el negocio, se estaba quebrando, estaba metiéndome en unos negocios que no debía. Y vinieron los dolores, los estreses, los conflictos muy fuertes, insoportables, que hicieron colapsar ese corazón físico, pero que era el reflejo de lo que estaba pasando en el interior de estas personas. Y eso nos lleva a pensar que en todos los días de nuestras vidas, en las decisiones pequeñas y grandes, necesitamos sabiduría en ese cuidado. Pero eso de guarda de tu corazón, porque de él mana la vida. Sabemos que cuando el corazón colapsa, espiritualmente, emocionalmente y físicamente, colapsa la vida. Entonces, necesitamos, dentro de esa serie de tips, a través de la palabra de Dios que vamos a hacer, necesitamos siempre la sabiduría para que nuestra vida sea preservada, sea larga y sea llena de paz y de reposo. Llena de paz y de reposo. Escuchemos el consejo de nuestros padres terrenales, pero no solamente que nosotros escuchemos. Hoy que nosotros tenemos hijos y tenemos hijos espirituales, hijos terrenales que Dios nos dio de nuestro matrimonio, y habla de los padres. Los padres de la patria son los padres políticos, los gobernantes. Los padres en las escuelas son los profesores, los maestros, y de todos estos padres, los que tenemos mayor responsabilidad somos los padres sobre nuestros hijos que Dios nos ha dado de carne y sangre. Entonces, cuando vemos estas cosas, vemos la importancia, ya mirándolos a ustedes, mis hermanos, como padres, como pastores, como personas que van a ser escuchadas. Decía en esta lectura, yo también fui pequeño y mi papá me enseñaba. Era el pequeño, como decía aquí, decía la lectura Walter, de papá y mamá. Era él. Decía, hijos míos, escuchen las enseñanzas de su papá. Presten atención para que adquieran inteligencia, porque lo que yo les enseño es bueno e importante. Yo también fui joven, era el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. Mi Eso, papá el me pequeño de enseñaba. papá, exacto, Ajá, el pequeño de papá y el hijo querido de mamá. así es. Y eso habla una relación muy afectuosa, muy cercana, que ganó el corazón de Salomón para que Salomón recibiera la vida. Sabemos que Salomón fue desobediente y falló en todas pecó en todos los consejos dados por la ley de Dios en Deuteronomio de lo que un rey no debía hacer. Allí no escuchó la voz de Dios después de haber pedido sabiduría. Aún así, llegó a la vejez, vivió más años que David, se arrepintió y escribió Eclesiastés, que se escribe ya en la vejez, a diferencia de los otros libros, y nos conduce a valorar la vida, a valorar lo que es importante,
a guardar los mandamientos de Dios, porque esto es la vida. Después de escribir tantos libros, se concluye, es fatiga, tantos libros, dice, guarda, ten el temor de Dios, guarda sus mandamientos, porque eso es la vida. Y esa es la sabiduría, el temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor, y el temor reverente a Dios, para tenerlo de primero, para amarlo con todas las fuerzas, para amarlo con todo el corazón. Allí está la vida. Podemos hablar muchas cosas que vamos a seguir diciendo puntualmente, pero antes de dar tips y de darle consejos, yo le digo a mis pacientes, podemos ayudarte a que tengas, a que comiences a preservar la vida, pero la vida comienza en recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, al que es la misma vida, en quien Dios ha dado toda potestad para perdonar pecados, porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que nos reconcilia. Entonces, de tantas cosas profundas, y vida zoe, vida bios, de vida psique, la vida comienza en Dios, y a través de él se constituye por medio de su Hijo Jesucristo en vida abundante y en vida eterna. Yo voy a dejar hasta aquí nomás por hoy, porque para que tengamos el tiempo de la reflexión, porque después vamos a seguir con los elementos que hacen que esta cardiología espiritual se extienda, para que se traduzca siempre, siempre en paz y en reposo a nuestras almas. Y cuando tenemos esa paz y ese reposo en nuestras almas, es cuando nuestros días se van a alargar. Y para terminar, digo, Juan Charrasqueado es por ahí la escucho cuando el vecino prende el volumen de su parlante allá, que pone las rancheras de Antonio Aguilar. Entonces dice que ese muchacho, creo que se llamaba Felipe, fue desobediente a sus padres y se metía en miles de líos, y ya él sabía que sus años iban a ser cortos. Y termina en la palabra diciendo esa ranchera, eso le puede pasar al hijo desobediente. Entonces, de lo que nos enseña, lo que nos va a enseñar esta cardiología espiritual, es que vamos a ser obedientes al Señor. Dios les bendiga. Gloria de Dios. Alvarito, podemos... Amén, amén. Gracias, querido. Pausa si quieres sacar la pantalla, el incito, y pausamos esta poderosa primera parte